Bueno, acá tenemos a dos creadoras de cómic colombiano. Algo que tienen en común, Juliana y Laura, es que ambas hicieron su historieta basándose no, sino estando dentro de una institución. En el caso de Juliana fue la Universidad del Cauca. Ahorita ya nos cuenta más sobre su experiencia y el tuyo también, ¿cierto? Listo. Entonces, cuéntenos un poco sobre cómo fue esta experiencia realizando una historieta en la universidad, pues cada uno. Hola, ¿cómo están? Bueno, en mi caso yo fui el apoyo de un estudiante que está optando por el título de historiador de la Universidad del Cauca y me encargué de toda la parte de la ilustración de una historieta que pueden encontrar en las mesas que se llama Soplo Negro. El tema de esta historieta es sobre la administración de justicia en 1837. Es una historieta basada en fuentes documentales que se encuentran en el Archivo Histórico del Cauca y nosotros nos encargamos pues de revisar toda esta información, tratarla de manera histórica, construir un guión y crear esta historieta que pueden ver en la mesita. Bueno, mucho gusto, yo soy Laura Manzano y el proceso que hice con una historieta o novela gráfica fue para titularme como comunicadora social. Y parte de un proceso de periodismo, de investigación-creación, en el que a partir de diálogos con muchas personas conocidas, amigos, no un grupo poblacional específico, sino con gente cercana, se conversó acerca de experiencias alrededor de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, a partir de esas experiencias, yo construí unos relatos, unos personajes, una línea narrativa, inicio, nudo, desenlace, abordando cada uno de los derechos. Entonces, hay derechos que son como la privacidad sexual, la libertad sexual, bueno, hay 11 derechos. En total son apenas 4 relatos a partir de 5 testimonios. Y lo ilustré, lo diseñé y lo trabajé sola, pero fue orientado por la profesora Andrea Calderón del programa de comunicación social y partió como de un interés personal. Entonces, como a mí me gustaba narrar y como me gusta el cómic y pues por ese gusto fue que se pudo construir un proyecto investigativo académico a partir de eso. Algo que tienen de diferente los procesos creativos de ellas es que Laura hizo tanto el guión como la ilustración. En el caso de Juliana, Juliana trabajó con un guionista. No sé si me puedan contar un poco sobre cómo es trabajar, más bien para Juliana, cómo es trabajar, digamos, con otra persona donde hay que conciliar algunas cosas o si, sí, como ver ese trabajo en dupla. Bueno, pues en mi caso, primero fue investigar para pues empaparme muy bien de todas las temáticas que se abordaban en esta historieta y pues el guionista en este caso pues me pasó el guión y yo lo que tuve fue hacer un trabajo de interpretar a través de imágenes del pasado porque es una historia que se basa en un asesinato que hubo en 1837 en lo que hoy se conoce como Toro Valle del Cauca. Entonces fue buscar imágenes que pudieran ayudarme a tener una idea de cómo se vestían las personas en ese momento, cómo eran los espacios, cómo poder hacer una interpretación pues de este momento histórico y llevarlo pues al cómic. Apoyada precisamente en las ideas y en lo que también quería representar, entonces ser muy fiel también al guión que él me había pasado, pero pues también dar una interpretación más desde la parte gráfica. Laura propiamente no trabajó con un guionista, pero sí trabajó con las personas que le daban testimonios que habían vivido. Entonces, prácticamente era también seleccionar unas historias y pasarlas a un guión y un dibujo. Entonces, cuéntanos un poco, o sea, no trabajaste con guionistas, pero sí trabajaste con personas que te dieron entrevistas. ¿Cómo fue más o menos ese proceso? Bueno, pues primero fue construir una buena relación con las personas que me contaban sus historias, porque pues las experiencias acerca de la sexualidad están muy cargadas de un tabú social. Entonces, pues no es fácil que una persona se abra y te cuente qué le ha sucedido, ¿no? Si le han vulnerado sus derechos, si ha vulnerado los derechos de alguien, si tiene
un trauma familiar o un trauma personal. Bueno, es un tema muy delicado. Entonces fue más que todo de tener mucho cuidado y ser muy respetuosa cuando conversaba con la gente. Entonces yo creo que eso fue lo más difícil en realidad, hacer que la gente pudiera contar historias personales. Entonces, por ejemplo, hay una historia que es de pues, una persona cercana que de alguna manera fue víctima de negligencia médica. Eso es algo que parece normal, algo que parece simple, pero en realidad tiene un impacto en la vida de la gente. Entonces fue a buscar ayuda para planificar cuando tenía 16 y la médica lo que hizo fue humillarla, regañarla, regañar a la mamá, bueno, de todo y nunca le dio orientación y pues hoy tiene un hijo de 10 años. Entonces, pues son como las consecuencias de eso. Entonces, primero fue lograr que la gente identificara esos factores en su vida, ¿no? Uno puede decir, no, pues la médica me trató mal, que baila, pero en realidad eso me deja como una secuela, o sea, no puedo hablar de eso abiertamente, no tengo seguridad, me baja la autoestima. Entonces, hacer esas relaciones, construirlas fue complicado. Y ya con los relatos que me contaban, poder desglosarlos, ¿no? Porque a veces uno conversando se puede echar 6 horas de conversa, de charla, y pues ahí uno aborda un montón de cosas, pero cuando vas a trabajar ya la historia ilustrada, pues no vas a contar las 6 horas, tiene que ser muy resumida, como abstraída. Entonces, poder identificar las cosas importantes y de alguna manera ese tratamiento narrativo llevarlo al cómic. Entonces, el trabajo pues no es mi responsabilidad, soy como la autora, pero el trabajo no fue sola. Entonces, hubo apoyo de la gente que me contaba sus relatos, de la tutora del trabajo de grado, de otros profesores del programa, de amigos que leían el trabajo y me decían qué pensaban o qué podía cambiar. Entonces, fue más o menos eso. Y en el programa de comunicación social de la Universidad del Cauca, alguna vez tuvimos un curso de cómic, de narrativa gráfica. Entonces, pues esos elementos que uno trabaja ahí, como de continuidad, de secuencialidad, de poder tener elementos que se reconozcan a lo largo de los relatos, pues digamos que fue de mucha ayuda. Fue más que todo de hacer y deshacer. O sea, yo hacía los guiones o hacía storyboards que no entendía más adelante, entonces me tocaba volver a hacer todo, repasar las cosas o tener asesorías. Entonces fue más de persistir. Digamos que Laura nos dice que ella tuvo como un ejercicio previo de estudio en la universidad con unos cursos. ¿Tú habías anteriormente hecho algo sobre historieta? ¿Habías ido a algún taller o algo parecido? ¿O digamos que fue más un proceso experimental? Sí, fue totalmente un proceso experimental. Nosotros en particular estábamos muy influenciados por el cine, por el guión cinematográfico, pero sí estudiamos un poco para empezar a hacerlo porque nos parecía que es algo muy responsable, además porque son fuentes documentales, había que investigar muy bien para poder hacer un producto medianamente que cumpliera con lo que queríamos contar, no como hacer por hacer. Entonces leímos libros, estuvimos revisando alguno que otro autor que nos pudiera ayudar, pero básicamente veníamos influenciados de todo lo que se hace en cine, como este tipo de guiones. Y ya yo ahora que estoy trabajando en una investigación y que la voy a plasmar ahora también en un cómic, pues sí, ya tengo un bagaje porque en mi programa de estudio pues me están enseñando un poco más sobre narrativa secuencial y todo este tipo de cosas. ¿Cómo es trabajar dentro de una institución donde pues para graduarse están exigiendo como constantemente tener unos requerimientos? Muchas veces las universidades nos exigen es como, no, pero es que sí se tiene que graduar, pero tiene que presentarme un marco teórico o una metodología, como que todas estas cuestiones que son tan disciplinares, tan cientificistas, cómo se dialoga bajo esta cientificidad con un proceso creativo que se aleja tal vez un poco de esta parte científica. Pues es bastante complejo porque me he encontrado con que el cómic no sigue estando no aceptado en la academia. Lo ven como algo que está para los niños, que es solamente para entretenimiento y no lo valoran con el rigor académico con el que se realiza. Pues se hace una investigación profunda de una temática, se representa, se hace un trabajo audiovisual,
Entonces, en mi caso, que ahora estoy como retomando ese tema, me dicen, no, pues es que no puedes presentar el cómic como tu trabajo de grado, sino que tienes que hacer una monografía y ya si quieres presentas el cómic, o sea, como que no le dan ese rigor. Texto escrito. Exacto, sí. Entonces, no, se encuentra uno con eso, que de pronto en la academia todavía no lo aceptan como algo tan valioso que es el cómic. ¿Para el caso de Laura no fue tan así o más o menos? Pues bueno, en el programa, digamos, las universidades no están hechas, o por ahora no son tan abiertas a ese tipo de trabajos, ¿no? Por eso el trabajo se enmarca en investigación-creación. Entonces, es difícil porque algunos no tienen la mente tan abierta como para considerarlo un objeto, un producto cultural, un objeto de estudio, de análisis. Entonces, pues primero que todo hay como una lucha ahí entre estudiantes, profesores, académicos, bueno, jurados. En mi caso, yo no sé si fue suerte o que los profesores con los que me conté en el proceso, los jurados del trabajo, todos estuvieron pues muy conmovidos y muy a gusto con el trabajo. Pero sí es como ese choque entre la investigación-creación y la investigación tradicional. A mí, por supuesto, me tocó hacer el informe con marco teórico, con estado del arte, con mil cosas, pero es difícil porque el proceso creativo no es como cuando uno trabaja ciencias duras o un proceso en el que las cosas ya están estipuladas, sino que también es muy emocional y no es nada rígido. Entonces, creo que es más como de converger las cosas, ¿no? Hacer que se encuentren y tratar de ser muy analítico con el trabajo de uno mismo, ¿no? Porque todos, en realidad uno sigue cumpliendo los pasos, ¿no? De investigar, de partir de una hipótesis, una premisa, ir profundizando, tener referentes, hay un contexto social en los trabajos, por lo general, digamos en la novela gráfica, sí como que está en común el hecho de que las historias que se cuentan son de eventos sociales o históricos, como con Maus, digamos que son de las más conocidas, con el holocausto nazi, o con Persépolis, que parten de la dictadura iraní. Entonces, el hecho de reconocer bien el contexto, pues ayuda a que el producto que uno genera, uno hace, los aborde adecuadamente. Entonces, sí es un choque, pero yo creo que ahora, como con estos espacios y como con el auge que tiene, se están abriendo más a eso. Y bueno, de investigación-creación, sí. De hecho, ahorita va a haber una bienal acá en Popayán sobre eso. SABIC, creo que se llama. Y digamos que hay muchos espacios que aportan a que se abran a estas nuevas narrativas, a los nuevos ejercicios. Entonces, pues sí fue difícil, pero ese es como el momento, del momento social que estamos ahora. Entonces, las nuevas narrativas tienen su espacio y se lo han ganado. Digamos que Laura tocó un punto súper importante y es que hay una contraposición cuando uno le dicen, y creo que de pronto en tu profesión de comunicadora social les dicen algo sobre hay que ser imparciales cuando se va a contar un relato. Y lo mismo para este ejercicio de los historiadores donde sí se opta como por mostrar datos o hechos donde se supone que hay una imparcialidad muy marcada, pero lo que Laura nos dice es, no, a mí me atraviesan también otras cosas, me atraviesan unas emociones, me atraviesan unas posiciones, una historia de vida propia que me hace a mí como interesarme por ciertos temas, por otros no, y también que eso va a quedar reflejado dentro de la historieta. No sé si Juliana más o menos pensaría como por ese lado, si digamos a ti de alguna manera te estaba atravesando ese mismo tema que Germán estaba trabajando, o si, pues, ¿cómo ves esto de la imparcialidad en contraposición de una emocionalidad que siempre está ligada a la manera en la que vamos a representar? En tu caso, por ejemplo, no podemos, o no sé cómo te parezca a ti, esta manera de cuando se ilustra, de hecho es muy chistoso porque cuando uno dibuja algo, si tú dibujas en contrapicado, entonces estás dando una información muy diferente a si estás dibujando de manera cenital. Entonces a esto me refiero como
todo tiene una intencionalidad. Digamos que es muy difícil ser imparcial. No sé cómo tú lo ves, Julián. Que si nos tocó de pronto emocionalmente el caso, sí, porque pues es atroz. Lo que leíamos en las fuentes históricas, los testimonios de las personas que narraban y cómo encontraron el cuerpo de esta señora que la asesinó su esposo y la amante del esposo con su bebé en los brazos, pues sí, sí nos tocaba. Obviamente lo que dices de que pues que uno trata como de representar esto de una forma que pues que la gente lo entienda también, ¿no? Que uno dibuje y bueno, que vean como que se vio cómo se hizo, más o menos cómo pasó todo, pero pues sí, o sea, se me fue la palabra. Además que es difícil, por ejemplo, ustedes estaban leyendo unos textos súper complejos, pasar este lenguaje de estos textos históricos al lenguaje de la historieta es otra cosa totalmente distinta. Eso lo hablamos con el historiador, con Germán, porque él me decía, bueno, de todas maneras él lo que hizo fue tratar históricamente estas fuentes y obviamente siempre hay una subjetividad, o sea, leímos todo lo que pudimos, pero hay muchas cosas que tuvimos que ficcionar para que la historia también tuviera como ese ritmo y que se leyera de manera pues muy chévere, pero obviamente pues sí, hay mucho de lo que nosotros consideramos, o sea, opiniones personales están inmersas en cómo está narrada la historia. ¿Crees que se veía reflejado por lo menos la manera en la que tú estabas ilustrando con la emocionalidad que tenías sobre el caso? Digamos, ¿sí? Sí, por supuesto. Juliana, me estabas ahorita comentando que tú estás estudiando otra cosa y que estás postulándote ¿para qué? Comunicadora social. Comunicadora social también. ¿Pregrado? Pregrado. Sí. Ambas van a estar, bueno, pues Laura ya es comunicadora social. Digamos, ya teniendo ustedes una experiencia de lo que fue hacer una historieta, me gustaría saber cómo, qué les recomendarían ustedes a una persona que está incursionando en la historieta o que quiera hacer historieta. Pues lo más responsable es investigar muchísimo de cómo se hace y sobre todo si uno va a abordar temáticas que toma temas sociales y demás, que sea muy responsable al hablar, la investigación es necesaria, investigar, entrevistar personas, tomar testimonios y si uno no sabe hacer cómics, pues también investigar con autores. Hay muchísimos libros, por ejemplo, hay un autor muy conocido que es Scott McCloud o Eisner, también se puede, para que tengan en cuenta cómo pueden narrar muy bien lo que quieren contar en un cómic. Pero pienso yo que lo más importante es la responsabilidad en una investigación bien chévere. La rigurosidad de la investigación. Exacto. ¿Y Laura, qué le recomendaría a una persona que quiera hacer historieta? Pues claro, la investigación es muy importante, pero también saber qué es lo que quieren decir, ¿no? Tener muy claro cuál es el objetivo de esa historia que van a contar. O sea, sea en cómic, sea en una película, sea escrito, siempre hay que tener muy presente qué es lo que quiero decir y cuál es el objetivo de eso. Si quiero que la gente se quede reflexionando, si quiero que la gente entienda un mensaje directo, si quiero que hagan un proceso interno de reconocerse en el relato, bueno, muy presente ese objetivo. Y también, pues, que se animen, ¿no? O sea, así hay una persona que ya tiene la motivación, que se anime a hacerlo y que lo haga muy conscientemente, o sea, que no lo haga solo por hacerlo, sino que sepa cuáles van a ser, qué es lo que espera de eso, ¿no? Cuáles van a ser las consecuencias o el alcance o el impacto que va a tener esa historia que quiera narrar, sea gráficamente, sea, bueno, en cualquier formato narrativo. Eso creo que es lo más importante. Y por supuesto lo que dice Juliana de la investigación también. O sea, ser muy rigurosos, ser cuidadosos con la información, ser respetuosos. O sea, el hecho de estar siempre conscientes de lo que están haciendo. ¿Cómo ha sido el impacto que, digamos, tú, pues ahorita que Laura lo menciona, cómo piensas que ha sido el impacto que ha tenido la historieta Soplo Negro, si has recibido retroalimentación de las personas que la han leído? Sobre todo en compañeros con los que llevo pues aquí en la universidad que se han interesado de pronto en hacer trabajos de grado como con el cómic como producto audiovisual de soporte, que eso me parece chévere, que vean que no es algo que solamente se usa para entretener a niños o a jóvenes, sino que también
puede tener un tema y una investigación rigurosa y que puede uno contar muchas cosas a través de él. Entonces veo que de pronto se han animado a leerlo y a verlo de otra manera. Bueno, el impacto creo que es el más importante ha sido el de la gente que me contó las historias, o sea, que aportaron con sus relatos el hecho de que pudieran identificar esos derechos en su vida. O sea, en el caso de la novela gráfica que yo trabajé, es con perspectiva de género y el objetivo principal era poder contribuir a reconocer unos derechos. Entonces, el hecho de que las personas que me contaron sus historias reconozcan esos derechos en su vida es como el impacto que más me gusta. Pero en realidad hay más alcance, ¿no? El hecho de estar aquí, el hecho de que mucha gente la conozca, el hecho de que esté colgada en internet, de que tenga más ganas de seguir trabajando en eso, creo que es como lo más valioso. Ahorita que han visto como un poco de la recepción de sus historietas, por lo menos Juliana, no sé si quiera contarnos, ella está haciendo, no sé si se piensa seguir haciendo una continuidad de Soplo Negro, si cómo va ese proceso, y Laura, no sé si en algún momento quiere imprimir sexuales, si nos cuenten un poquito de qué vendrá más adelante. Bueno, pues sí, nosotros en la investigación que hicimos para Soplo Negro encontramos muchos casos en el archivo y estamos trabajando todavía en varios de ellos que queremos reflejar todos en un tomo más grande, en los que podamos además contar cómo se hacía, cómo se administraba justicia, cómo se aplicaba, sobre todo en el tema de la pena de muerte y los indultos que se aplicaban en la época, y son varias historias que tenemos ahí pendientes. Una de ellas también tuvo lugar aquí en el acueducto de Popayán, que es de Dionisia Mosquera, no sé si la conozcan, y también otros que hemos encontrado hace poco, como el historiador está también terminando su maestría, pues encontró otros nuevos casos que vamos a incluir allí. Y también, pues por mi parte, yo estoy investigando porque quiero hacer una novela gráfica, un cómic sobre la avalancha de Páez. Bueno, pues imprimir el cómic es algo que me gustaría hacer muchísimo, pero pues aquí es importante aclarar que yo no soy ni ilustradora ni diseñadora, entonces me tocaría diagramarlo mejor porque yo lo diagramé en Word y en Photoshop, entonces pues no es que sea, o sea, no es como que yo tenga mucha idea de eso, ¿no? Y siempre imprimirlo, publicarlo, pues implica unos recursos, bueno, ya luego se gestionará eso, pero sí es como una expectativa. Y pues claro que me gustaría seguir trabajando en ese formato porque aparte del gusto personal, sí creo que llega a otros públicos, ¿no? Hay un espacio de innovación importante en esa narrativa y hay mucha gente que no lee o hay mucha gente que le gusta el cómic y que esas historias logran penetrar más a las personas. Entonces, pues no hay como tal un proyecto, hay algunas ideas, algunas intenciones, pero por ahora me gustaría yo conseguí muchos relatos, en el cómic no más, nada más hay 4 testimonios de 5 personas, entonces pues poder complementarlos porque hay 6 más que no pudieron, que no trabajé en el proceso, ¿no? Entonces sería eso y ya. Me acordé de la pregunta. Era, era que ustedes tuvieron que hacer una selección de historias, ¿cierto? Entonces digamos que habían muchos casos que ustedes leían, pero seleccionaron unos específicos, que está muy asociado a lo que Laura decía sobre hay que tener claro cuál es el objetivo del cómic o qué se quiere mostrar en el cómic. Entonces, no sé si ustedes cómo hacían o cómo era ese proceso de seleccionar unas historias específicas y cómo era el tuyo. Y yo creo que eso ya sería como para ir finalizando, ya quedan 5 minutos. Pues en el caso de Soplo Negro, como es una historia que es de una monografía sobre administración de justicia, pues la intención era buscar casos en los que se contara muy explícitamente cómo funcionaba esto, entonces especialmente si habían pena de muerte. Hay muchos, entonces hicimos una selección en la que, digamos, se pudiera hacer como un buen recorrido y un barrido de todos los testimonios, de cuáles fueron las decisiones de los jueces y fueron específicamente sobre esta temática.
Bueno, para seleccionar las historias, pues uno cuando escoge algo siempre tiene criterios, ¿no? Entonces, como el trabajo se basaba en unos derechos que están listados y publicados y aprobados por la ONU y muchas entidades internacionales, fue como ver esas historias, cómo aportaban a esos derechos o cómo se relacionaban con los derechos. Entonces, hay muchas historias repetidas que trabajan el acoso sexual, el abuso sexual, digamos que tienen unas modos operandi o como unas cosas en común, ¿no? Las personas se reconocen fácil unos como unos patrones en esos casos. Entonces, fue identificarlos y poder seleccionarlos en función a esos derechos. Entonces, hay otra historia que es la de una chica que tiene un exnovio con el que tiene un hijo y, digamos, se siente presionada a seguir sosteniendo relaciones sexuales con él, pues digamos que eso aplica en varios derechos, ¿no? Los derechos son un conjunto, uno no los analiza separadamente, pero para pues el cómic sí se hizo así. Entonces, como eso vulneraba su libertad sexual, su libre escogencia de una pareja, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces es con criterios específicos. Hay que definirlos bien también cuando uno quiere trabajar en narrativas. Las dos historietas están también disponibles en internet por si de pronto alguno quiere acceder a ellas. Y listo. Muchísimas gracias a todos. Perdonen mi cabeza despistada. ¿Vas a decir algo? Aprovecho para preguntarles que si su mirada como mujeres es una mirada particular para hacer historietas. Entonces quiero saber cómo se sienten como mujeres tanto en el campo de la historieta como también en la actividad creativa. Si creen que es diferente una mirada de mujer o no lo es. Pues eso sí lo tengo en cuenta ahora en mi investigación porque mi intención es darle voz a las mujeres que participaron o tuvieron algún tipo de presencia en esta avalancha que tuvo lugar en Páez. Entonces sí quisiera eso, darle la voz a ellas porque pues he encontrado muchas historias en las que siempre hablan los hombres de que yo ayudé a salvar a no sé quién o a esto, pero también hay muchos casos de mujeres que estuvieron detrás de todo esto ayudando a los damnificados y etcétera. Entonces sí es para mí muy importante darle voz en este caso a las mujeres que sobrevivieron a esa avalancha. Bueno, pues hay otra cosa importante que no les había dicho del cómic y es que tiene enfoque de género, pero lo trabajé desde un semillero de comunicación, género y perspectivas disruptivas. Obviamente no es un semillero solo de mujeres, pero sí trabaja desde una mirada feminista de las cosas, ¿no? Hay una perspectiva presente en el ejercicio. Entonces, sí creo que influye, sí creo que la mirada que yo he construido personalmente está atravesada por mi situación de mujer, mi condición, mi identidad, pero creo que el tema en general puede ser abordado desde muchas otras miradas y se construye también independientemente del género, ¿no? Sin embargo, como dice Juliana, siempre es importante saber que históricamente no siempre las mujeres pues tienen la versión de la historia más reconocida, más difundida, más popular, bueno, no sé si popular, pero por lo menos sí validada socialmente, ¿no? Entonces, sí es muy importante y más cuando uno habla de cosas como la sexualidad o incluso en procesos de catástrofes naturales, no todo el mundo lo vive igual. De hecho, hay otra cosa que les quisiera contar y es que hace poco estaba trabajando con huertos agrocomunitarios, agroecológicos es que es. Y muchas de las personas que van son mujeres, ¿no? Y las condiciones en las que van no son como las de los hombres que van a participar. Entonces, ellas tienen que ir con sus hijos, tienen que dejar las labores de la casa, y bueno, hay un montón de situaciones que atraviesan esa experiencia de ellas. Entonces, creo que en el cómic pasa lo mismo, poder contar las cosas desde otras miradas, no solo las hegemónicas, por así decirlo, es importante. Sean no solo de mujeres, sino de comunidades, pues mal llamadas minorías, pero entonces comunidades de sexualidades diversas, animalistas, bueno, todo lo que no hace parte como de ese canon de narrativas. Aquí hay unos superhéroes en el evento de Campanario, pero digamos que eso hace parte de un canon, ¿no? ¿Hay alguno de mujer en estos muñequitos?
pues ese tipo de cosas. Entonces eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Pues yo creo que las mujeres tenemos una sensibilidad muy distinta a la que puede tener un hombre. De hecho, a nosotras, pues, a las que muchas veces nos toca abortar de manera insegura, a nosotras es a las que nos toca tener hijos. Nosotras somos madres, o sea, son experiencias que no se viven desde los hombres y que de alguna manera nos atraviesa y las mostramos dentro de los relatos en los que estamos trabajando. Querámoslo o no lo queramos, nuestra posición como mujer, el lugar en donde estamos nos permea mucho en las historias que contamos o lo que queremos mostrar. Entonces yo creo que la sensibilidad de nosotras en los procesos creativos me parece que es algo muy importante porque son temas que no se tocan desde la masculinidad. Y aunque dentro de la historieta colombiana hay muchos grupos pequeños machistas que les dicen a las mujeres es que ustedes lo único que saben hacer es cómic autobiográfico y qué pereza ustedes porque son muy sensibles y qué mamera estos cómics porque no tienen ficción o porque no sé. Entonces son unos discursos bastante masculinos que la verdad no tienen en cuenta la riqueza que hay dentro de los relatos femeninos. Creo es como la posición.